Bueno, hoy, por seguir con los asuntos fundamentales, hoy escribo en El Mundo un artículo, les avanzaba algo a las 6, que se llama La vuelta del antisemitismo, vuelve el antisemitismo nazi-soviético. Aunque muchos no lo sepan, o lo hayan borrado, por supuesto a los niños no se les cuenta, Hitler y Stalin nunca fueron enemigos. De hecho, hasta el año 41, del 39 al 41, Hitler y Stalin fueron los grandes aliados que se repartieron Polonia y la invadieron a la vez, la trocearon, la partieron, exterminaron el gueto de Varsovia, donde había tantos judíos y ha habido muchas películas, etcétera. Ya se ve que las películas como Schindler y el Pijama Rayas y todo eso, al final, cuando toca con algo comunista, da igual los crímenes que se hayan cometido, las lágrimas que haya vertido Hollywood, da igual, porque el afán de matar y el disfrute de que maten los tuyos a los que tú odias, pues es superior a cualquier campaña de propaganda habida y por haber. Pues el pacto nazi-soviético, que se fraguó en la guerra de España, es decir, cuando los españoles morían, y por eso en la vuelta del comunismo cuento la rendición de Madrid, no la caída, la rendición de Madrid, como Besteiro y otros, pues sobre todo, en fin, ahí la clave fue Cipriano Mera, con su división que estaba en Guadalajara, dan un golpe para evitar seguir combatiendo. En esa época ellos no lo sabían, pero Hitler y Stalin ya habían pactado la anexión y reparto de Polonia a sangre y fuego para que Hitler pudiera atacar sin tener un frente en el este, pudiera atacar por el oeste, como hizo a Francia a través de los Países Bajos, y llegar a Inglaterra, que era el último plan. Esto se hacía en el 39. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza porque Hitler y Stalin ya han atacado. No es solo Hitler invade, digamos, una parte de Polonia, pero Polonia inmediatamente repartida entre el Ejército Rojo por su lado y entra el ejército nazi por el suyo y destrozan Polonia. Bueno, aquello fue una masacre tremenda. La última batalla de la caballería contra los tanques fue precisamente en Polonia. Además, los soviéticos tenían un odio especial a Varsovia porque en tiempos de Lenin habían reunido, lo cuento en la memoria del comunismo, habían reunido a la primera Comintern porque iban a tomar Varsovia. El Ejército Rojo, tras la guerra civil en la que fueron abandonados los blancos, sobre todo por Londres, por los humeditos socialdemócratas de Lloyd George, a pesar de la oposición del joven Churchill, los abandonaron y perdieron con el Ejército Rojo. Bueno, pues el Ejército Rojo iba a tomar Varsovia. ¿Cuál era el problema? Que no pudo, y había allí 1000 tíos de todos los países viendo a ver en un gran mapa gigantesco en la sala de los sindicatos de Moscú cómo caía Varsovia, y no cayó. Y aquellos se la guardaron y vuelve a caerse. A ver, vamos a ver cómo ya lo pondremos mejor. Esto es una trampa que luego lo arreglamos, no se preocupen. Pero el comunismo sigue siendo asesino y además está revoltoso. ¿Por qué? Porque el comunismo íntimo de los nazis, yo recuerdo cuando la Pasionaria celebraba la caída de Varsovia, incluido el gueto, y la destrucción de Polonia, el reparto y la gran masacre de Katyn, 14.000 muertos oficiales del ejército, fundamentalmente, oficiales. Es decir, no fueron a matar al general, no, 14.000, que además se atribuyó a los nazis, y fueron los comunistas. Y de estas, todas. Es decir, no, es que los nazis hicieron exactamente lo mismo que los comunistas y los comunistas que los nazis. Pero había entonces un aliado que entonces no tenía importancia, que era el mundo islámico. El mundo islámico, por antisemitismo, pues era aliado de los nazis. Y había una vieja relación de judíos con el comunismo, y es que el primer gobierno de Lenin, todos sus ministros, se llamaban secretarios del pueblo, todos, excepto uno, tenían al menos un abuelo judío. Algunos toda la familia, como Trotsky, pero hasta Lenin, al menos un abuelo judío. El único que no tenía un abuelo judío
de los 4 que normalmente se tiene, menos Zapatero, que solo tenía uno, era Stalin. Y de hecho, lo último que hizo Stalin iba a cargarse a todos los judíos de la Unión Soviética a partir del complot que se llamó de las batas blancas o de los médicos judíos, que era el comienzo del Holocausto en la Unión Soviética. Se hubiera adelantado a Hitler. Pero era lo mismo. Y el mundo islámico, por antisemitismo, estaba con los nazis. El gran muftí de Palestina no es un estado, es un sitio. Es un sitio que está ahí. Lean el resumen estupendo que hizo Carmelo Jordá y que lleva como 300.000 visitas ya en YouTube, que es excelente porque es muy sencillo de contar. Nunca ha existido un Estado palestino. Vamos, no existe porque en el 48, cuando la ONU dijo que se podía crear el Estado de Israel y se creó, y el Estado palestino, y no dejaron que se creara, fue porque pensaron en el genocidio, en terminar la tarea de Hitler. El gran muftí de Palestina visitaba a Hitler y siempre celebró acabar hasta el último judío. Hoy la agenda, como suele decirse, es decir, el programa político del comunismo, no se diferencia del islamismo. Es acabar con Occidente, y como el capitalismo siempre se ha identificado con los judíos, no sé por qué, los judíos no han sido más o menos capitalistas que otros. Como pueblo errante se han dedicado más al comercio, pero tardíamente. En la Edad Media española, cuando los judíos vivían aquí, había de todo. Había labradores, soldados, albañiles, etcétera. Es decir, no había grandes diferencias en cuanto al trabajo. Pero en la cuestión alemana, libro primero de Carlos Marx, ya olvidado, siendo él hijo y nieto de rabinos, Carlos Marx, de ahí esa cosa mesiánica, el proletariado redimirá, esas cosas, que es típicamente judía, pues Marx da suelta a su xenofobia, no, a su antisemitismo. No puede ser judío y odiar a los suyos. Hay un montón de españoles que odian España. Y entonces en la cuestión judía, pues Marx se burla de los judíos, es decir, de su padre y de su abuelo, rabino, en Treveri, si no recuerdo mal. Y está ahí. ¿Por qué? Porque el judío vive del dinero y por lo tanto, como el dinero es malo, porque crea propiedad, porque agiliza la propiedad, porque crea comercio, porque hay libertad, pues entonces es malo. Entonces este odio al dinero personificado en el judío está en toda la literatura del siglo XIX y del siglo XX. Pero en el caso del islamismo, la unión con los comunistas se hace a partir de los 60. Cuando fracasa los países árabes en la Guerra de los 6 días, matar a Israel, porque lo que intentaron el mismo día de la fundación de Israel, el 48, 5 países atacándolo a la vez, en lugar de crear el Estado palestino, si es que les preocupara, no les preocupaba nada, no existían los palestinos. Lo único que querían acabar con todos los judíos y echarlos al mar, es decir, matarlos. Con todos. Y sigue siendo el mismo programa. El programa de Hamás, el programa que jalean en las calles de Madrid o Barcelona estas hijas de la perra de Satanás, a las que les da igual los violadores, los que degüellan bebés, los que matan a los ancianos, a la familia, les da exactamente igual. Igual que les daban exactamente igual los judíos a Hitler y a Stalin. Son de la misma camada. Mema, la petarda de, bueno, toda la patulea de sumar, que es Podemos, sumemos, Podemos, vomitemos, votemos. Son lo mismo, les da igual. O sea, acaban de asesinar a 1.200 judíos de todas las edades. Acaban de rajar a una embarazada y dejar el feto para que muera ahí al aire. Acaban de matar a 40 bebés y degollar, no sé si a 40 o a 20, que han estado desmintiendo igual que otros desmienten el Holocausto. Esa alianza en los 60 se fragua porque precisamente no pueden con Israel. Y entonces empiezan a usar los palestinos como carne de cañón. Les importa, que les van a importar, los desprecian absolutamente. Pero crean unas organizaciones, las primeras son la OLP de Arafat y el que llaman el MPDLP de Al-Habbash, todas dependientes de Moscú, todas controladas por Moscú, todas entrenadas primero en Argelia con la ETA, no a la vez, no con la ETA,
entrenaban juntos para matar a la gente, poner bombas, etcétera, y luego en el Valle de la Bekaa, en el Líbano. Y desde entonces inventan lo de Palestina. Palestina no ha existido nunca, nunca ha existido un Estado palestino. Un Estado judío sí. Un Estado judío sí, el solar de los judíos es Jerusalén. Flavio Josefo, hace 2000 años, escribe La guerra de los judíos. Está, por cierto, en Porrúa, tirado de precio, porque todas esas editoriales ahora se saldan en Todo Colección y hasta en Amazon. La guerra de los judíos. Y ahí está contando. Y lo de Masada y todo. Es decir, los romanos sí luchan contra un Estado judío, el reino de Israel, que está datado y ahí tiene sus reyes, y David, y Salomón, etc. Eso no es opinable, está ahí. El Estado de Israel sí ha existido ahí. No ha habido nunca un Estado palestino. Todo esto se está ocultando sistemáticamente. ¿Para qué? Para justificar el pogrom. Y hay un pogrom mediático, al que me refiero en esa columna, verdaderamente terrible, es decir, el sistema de desinformación comunista al servicio del genocidio árabe. Contra los judíos, claro. Es absolutamente descarado. Que por si acaso mata a alguno, acaban de matar a 1200 judíos, incluidos bebés, ancianos, niños, señoras en silla de ruedas, todo. Acaban de violar en público, de exhibir los cuerpos de las mujeres violadas, han secuestrado, han maltratado a los niños, los han filmado, los han subido a las redes. Y resulta que el genocida es Netanyahu por si quiere vengarse. Esto no se discutió cuando atacaron las Torres Gemelas. El ataque a Israel es muchísimo más grave en relación a su población, no llega a los 10 millones que el de las Torres Gemelas, 2.700 muertos, 350 millones que tiene Estados Unidos. Les da igual, les da igual. El genocida es la víctima. Como la ETA. Los culpables, los asesinos, Otegi. Gran reportaje el de Lery Iglesias hoy en El Mundo contando los crímenes de Otegi. Les da igual, culpables las víctimas. Y estamos en eso. No, por más que mientan todos, por más que se manifiesten, por más que Televisión Española dé ganas de vomitar, por más que La Sexta sea el vómito mismo y así sucesivamente, las víctimas son los judíos y los asesinos son los islamistas. Y eso es así, y así es. Y felicitémonos de que España terminara la reconquista. Porque si no, algunos de los mamarrachos que van hoy defendiendo eso, bueno, y deberían irse a, no sé, a Palestina o a Kuwait, Mema y compañía, a llevar una alfombra en la cabeza y unas babuchas y seguir a 4 metros a su amo, que es el hombre.